en la hacienda de las Comas. El apóstol Aarón Joaquín continuó su peregrinar hacia Tamaulipas. Después de llegar a una estación ferroviaria, se dirigió al poblado más cercano. Era casi mediodía, se encontró ante una llanura tan extensa que en kilómetros no se observaba ni un árbol, ni casa alguna. Atravesaría esta inhóspita geografía expuesto a fuertes y repetidos intervalos de lluvia y calor. No había lugar donde protegerse de las inclemencias del tiempo. Cuando creía haber escapado de uno de esos aguaceros, veía cómo se acercaba otro, lenta e inevitablemente. Cansado llegó a un pueblecito rodeado de cerros. Allí se localizaba una hacienda llamada Las Comas. La encontraron invadida por un grupo de maleantes. La hacienda era base de operaciones de los cristeros de la región, quienes recorrían aquel territorio cometiendo fechorías, dedicándose al robo, al contrabando, a la extorsión, a la intimidación de los habitantes. Encontraron hospedados en la hacienda a un obispo y unas monjas que debido a la inseguridad del entorno recibían protección de maleantes. Además se decía que estos jerarcas católicos y romanos huían de ciertos delitos que les atribuía el Estado mexicano cometidos en el pueblo más cercano. A la llegada del siervo de Dios, se produjo un aumento en el movimiento de la gente. El apóstol Aarón Joaquín halló oportuno predicar la palabra de Dios, ser luz en medio de las tinieblas. La gente empezó a acercarse, primero, porque la presencia de forasteros era extraño en esta región y segundo al escuchar estas gentes con atención la predicación, se asombraron en que, como un hombre con indumentaria tan humilde, hablaba con tanta verdad y autoridad de las cosas de Dios, en contraste con el obispo de la Iglesia romana que por huir de la paga de sus delitos buscó un escondite y protección de asesinos y maleantes. El siervo de Dios observó que algunos sospechosos se ocultaban tras cercas y matorrales y con mirada turbia y amenazante querían interrumpir la predicación. Sin turbación alguna el ungido de Dios terminó su enseñanza. Al retirarse y buscar un lugar para descansar, un hombre los invitó a su casa y estando en ella insistió en que el hermano Aarón predicara nuevamente. El apóstol no aceptó por el ambiente tenso y repulsivo que se sentía. Sin embargo, el hombre maliciosamente continuaba insistiendo y porfió hasta hacer salir y platicar fuera de la casa. El siervo de Dios con expresiva valentía aceptó y juntos caminaron en los alrededores. El momento era tenso, los hermanos cruzaron miradas de preocupación, había tensión en la expresión de sus rostros. ¿Quién nos defendería en el interior de esa casa? ¿Cómo salir sin ser atacados? Ya que las gentes se agolparon sobre las puertas y ventanas de la casa. Recordaron una de las primeras enseñanzas del apóstol Aarón Joaquín, cuando dio respuesta al hermano Margarito Borrego: el principal patrimonio de un cristiano es la fe. Quien sigue a Cristo está sujeto a penalidades, peligros y conflictos. Sin embargo, no permita que nada le haga perder su fe. Recuerde que quien tiene fe, tiene esperanza y quien espera en Dios, lo tiene todo. Inesperadamente la esposa de este bandolero, enormemente agitada, se dirigió a la hermana Elisa: dígale a su esposo que regrese, que no vaya con él porque lo va a matar, lo va a asesinar. El instante no podía ser más dramático. No había alternativa, la hermana Elisa salió presurosa y enfrentó al malhechor. Estaba trémula pero firme. En tono decisivo le reclamó: oiga, ¿por qué quiere hacerle mal a mi esposo? Si no le parece que estemos en su casa podemos irnos. El facineroso se quedó inmóvil, su rostro se contrajo y con un gesto de desprecio les gritó: váyanse. Algunas personas que vieron la escena le sugirieron irse lejos del pueblo, porque esos cristeros eran asesinos y anhelaban matarlos ya que los habían declarado enemigos del clero. Debido al riesgo de salir en la tarde, el apóstol decidió esperar que oscureciera para esconderse más fácilmente en la serranía. La noche transcurriría con una intensidad dramática. Con paso acelerado caminó largamente buscando alejarse del lugar lo más rápidamente posible. Al atravesar la sierra transitó por zigzagueantes subidas y bajadas. Las veredas serpenteaban algunas veces profundas cunetas que carecían de objetos o plantas de donde agarrarse, luego se hundían en pronunciados declives oscuros y peligrosos. El ungido de Dios con su fe y esperanza daba valor a los hermanos para sortear audazmente cada peligro. La hermana Elisa tropezó y cayó en un espinal. Se detuvieron de repente para sacar las espinas que se le incrustaron en su cuerpo. Después continuaron la penosa huida, hasta que la fatiga los derribó. Reducida su fuerza al extremo, dormitó un poco. Antes del amanecer,
fueron despertados por los ruidos de sus perseguidores, quienes a caballo, con gritos y maldiciones los buscaban incesantemente. Los hermanos permanecieron inmóviles, contuvieron su respiración. En la calidez de su fe se sentían extrañamente protegidos, miraron hacia todas partes, como si esperaran el momento del encuentro definitivo, ya que los escuchaban bastante cerca. La oración fue el único y máximo apoyo en la oscuridad de la serranía, a través de matorrales se filtró la luz de la mañana. El tiempo reducido a un instante estaba cargado de expectación, al grito de uno de sus perseguidores la ansiedad llegó a su punto máximo. Los habían descubierto. En una inesperada reacción el apóstol Aarón Joaquín y los hermanos advirtieron una estrecha vereda entre las zarzas y sin importarles el riesgo de espinarse, agazapados, empezaron a desplazarse a la velocidad que podían soportar los aguijones. La hermana Elisa no se movió, se quedó paralizada frente a frente con el jinete asesino, coincidencialmente, con precisa sincronía, él también quedó inmovilizado, el hermano Aarón, aprovechando los segundos la tomó por el brazo y la presionó a correr. Cuando el hombre reaccionó ya no pudo alcanzarlos, su caballo reparó bruscamente y se resistió a entrar por el cerrado breñal plagado de espinas. Los asesinos los buscaron a todo galope, pero vanos fueron los esfuerzos, providencialmente habían desaparecido como si se hubieran esfumado. Con su soberbia despedazada, derrotados, decidieron abandonar su objetivo en condiciones de visible fracaso, amenazándolos y maldiciéndolos a todo grito. La fe del hermano Aarón era una grandiosa obra celestial, pese a la peligrosa persecución de la que fueron víctimas alentó al grupo, se sobrepuso él mismo a las circunstancias, en un esfuerzo de entrega y de seguridad en Dios guardó un dominio ejemplar frente a aquellas condiciones hostiles. Aparentemente, la persecución había terminado, con tremenda agitación continuaron caminando, arrastrándose, lastimándose, hiriéndose, hasta salir de esa zona peligrosa. El silbato del tren se oyó a lo lejos, tuvieron un respiro de confianza, intuyeron que no estaban lejos de la vía. Súbitamente los asesinos aparecieron en sus caballos en el horizonte de la loma, pero ante la proximidad del convoy volvieron a ocultarse para evitar ser vistos por la escolta militar que venía en el ferrocarril. Inexplicablemente el tren disminuyó su marcha hasta quedar casi frente a los hermanos. El conductor al verlos bajó inmediatamente, le fue difícil confiar en esos sucios y harapientos caminantes en cuyo rostro se reflejaba el terror por los asesinos que estaban al pie de la loma, entre unos matorrales a prudente distancia con la fijación de matarlos y limpiar así a México de estorbos para el clero romano. ¿Qué hacen ustedes por estos lugares tan peligrosos?, dijo el conductor, hace días que los hemos visto caminando por las vías del tren, ¿qué pretenden, hacia dónde van? Esta región es de cristeros, malhechores y asesinos. El apóstol Aarón Joaquín le expresó su misión evangelizadora, la feroz persecución de la cual habían sido objeto, como en esos momentos los habían localizado y los iban a hostigar nuevamente. La cuadrilla de soldados se colocó en la parte superior del convoy exhibiendo a los maleantes su mayor poderío en armas. El maquinista le comentó al siervo de Dios, seguramente se trata de la banda de los Zorrilla, asesinos a sueldo, cristeros de negro historial, su centro de operaciones es Las Comas, hacienda que dicen, perteneció a una de las órdenes del clero católico y romano. La verdad, no nos detuvimos por ustedes, los vimos solo al parar, se recalentó un eje y nos obligó a detenernos, pero vea, acaba de obrar un milagro el Dios de ustedes, seguramente, tal como usted dice, su misión es de Dios, pues los libró de estos malhechores. Reparado el desperfecto los invitaron a subir al tren y alejarlos de esos parajes. El convoy inició su marcha y a los hermanos los ubicaron en el último vagón del tren, desde donde observaron en la distancia a los maleantes que, ubicados sobre las vías les hacían señas maldicientes, levantando sus brazos en alto. He allí un hecho del apóstol de la restauración, un triunfo de la fe, de la obra de Dios, sobre las acechanzas y amenazas del demonio. ¿Cómo podría estar tranquilo el diablo al reconocer que Dios había levantado un siervo en tiempos de restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo?